Molt bona nit, amics, amigues. Un dia més estem ací per a dur avant, que ja som prop de 3 anys i pareix que va ser l'altre dia, però el nostre programa, lo nostre, perquè realment quan diguem lo nostre, per moltes vegades que ho diguem, pareix com si no se repetisca mai. Perquè lo nostre són tantes coses que sempre n'hi ha matèria, és a dir, hi ha matèria en política, hi ha matèria en cultura, hi ha matèria en educació, hi ha matèria en activitats, múltiples activitats que esta nit anem a tractar algunes d'elles perquè són importants des de l'espai de lo que suposa donar una altra visió de la societat en clau valenciana. D'això parlarem amb Fernando Millán, que com sempre el felicite, li dono les gràcies. Le felicite per una cosa que vostès no saben, jo sí, i és que ha acabat un llibre important que anirà a un concurs important. Lo he acabado hoy, efectivamente. Pues clar, i entonces per això jo el felicite, perquè cada vegada que acaba un llibre el felicite. Jo tinc un problema, i és que tinc tantes coses que mai puc acabar el llibre. Entonces estic esperant a jubilar-me per a acabar el llibre. Així és que faré el mateix que tu, Fernando. Bueno, benvingut un dia més y gracias. Encara que hemos costado a plegar así. Bueno, lo de hoy ha sido el tema, no sé qué manifestación es, porque nunca he visto tanta policía desplegada sobre el camino de Burjasot. Es aquello una cosa realmente. Y que te quería decir que el libro, efectivamente, bueno, has descubierto que lo acabo de terminar esta tarde, claro, pero ya sabes que es un estudio de los perfiles políticos de aquellos hombres que a lo largo del siglo XX han tenido una gran importancia en Valencia. Desde el primero, por citar Teodoro Llorente, pasando por Blasco Ibáñez o por Félix Atati, hasta los últimos, en los que trato personajes menos conocidos. Por ejemplo, la gente sabe, muy poca gente sabe que el último secretario general del Partido Socialista en el exilio, hasta que Felipe González entró asaltando por la fuerza el local de Toulouse que tenía el partido, Rodolfo Llopis, es un valenciano de Callosa de Sarriá. También recogemos a Fernando Valera, que fue el último presidente de la República Española en el exilio y que toda su carrera política la hizo aquí en Valencia. Bueno, es un recorrido por las 20 personalidades más importantes. También está el Barón de Cárcer, también analizamos a Adolfo Rincón de Arellano, es decir, aquellas personalidades que a lo largo del siglo XX pues, han sido las más características de la vida política valenciana. Hemos seleccionado 20 exactamente, no por nada, sino para que pudiéramos dar, además de una visión de conjunto de ese siglo XIX desde el principio hasta el año 79, porque habrá una segunda parte que también te lo comenté con los políticos de la transición, pero eso es harina de otro costal, porque ahí tú y yo hemos conocido a todos y entonces hay que tratarlo desde otros puntos de vista. Ya no es una perspectiva histórica, sino es una perspectiva casi personal, y entonces eso es diferente. A mí ese tema hay que pensarlo bien para no herir ninguna susceptibilidad y para decir la verdad, que es lo más importante. Pero bueno, hemos llegado hasta el año 79 y yo creo que nos da una visión tanto de los políticos de derechas como de izquierdas, de todos, porque eso sí que es de la fuerza de Valencia en todo momento. Hay personalidades realmente apabullantes como Luis Lucia, Ricardo Samper, el propio Marqués de Sotelo, que uno va descubriendo en la derecha y en la izquierda. Hay personalidades importantes, como por ejemplo una que te gusta a ti mucho, descubrir que el líder católico del ejército republicano, Vicente Rojo, era un hombre de Fuentealhiguera. Tú puedes hablar porque a ti el tema de Fuentealhiguera me ve de llega al corazón. Me ve de prop, claro. No, pero per la era un comentario solo para entrar en lo que tú me has dicho, las actividades de mañana, pasado, el domingo y el lunes. Acuérdate de todas, porque bueno, no sé si me'n recordaré, todos los días tienes activitats, però tots els dies hi ha activitats. I com dia jo, que dins de lo nostre hi ha tantes coses, anem a centrar-nos un poquet en les activitats, perquè són tantes que si no se difonen, a lo millor la gent no s'entera, lo qual, com diuen els americans, lo que no es ven no existís. Entonces, anem a
parlar d'elles. Pues lo primer que mos ve és demà, divendres, en el Ratpenat, hi ha 2 actes importants. Exacte. Està, primer, el curs d'Història de la Cultura Valenciana que dona el nostre amic Fernando Millán, i després hi haurà una mostra de cant valencià per l'escola Què llevas tu? que porto jo, que serà l'escola de lo Ratpenat, la que obrirà un cicle que serà este any diferent d'uns altres L'escola anys. del cant d'estil. L'escola del cant valencià d'estil i el que és el projecte Lo Ratet. Muy bien. Entonces, esos son 2 que están ahí. Pero es que el dissabte también ya... Espera, invita a todo el mundo. Vamos a Bueno, invitar convidem a tots. todo a que mañana a partir de las 6:30 primero Claro. haremos una charla o una conferencia sobre la cultura musulmana y su importancia en el acervo cultural valenciano, porque tú y yo hemos comentado justamente viniendo que era importante invitar a todo el mundo, porque lo que más nos diferencia de Cataluña, o una de las cosas que más nos diferencia, tú me decías los íberos, yo te decía sí, pero también los musulmanes. Sí, Ninguna de las dos musulmanes. culturas, pero fundamentalmente la cultura musulmana, no la han tenido nunca los catalanes, y nosotros, sin embargo, es una cultura que ha estado aquí desde 10 siglos. I en conseqüència, el que vol dir és que no tenien cultura, perquè si hi havia cultura en aquell No, en esta entonces, época ellos no tenían. eran bandidos montaraces de las exactament, sierras y poco más. exactament. O sea que no. Hi ha un tema important que per a un altre projecte que ja direm en el seu dia, que este és molt gran i se mereix un programa sencer per a ell, però hi ha coses importants, ja que ha tocat Fernando este tema. És un gran projecte que va parlar de la història i la cultura, o la cultura per mig de la història del poble valencià. Poca gent sap, per exemple, que el famós poema del Cantar del Mío Cid, que tota la vida ha sigut un anònim i la primera, diguem, manifestació prosística en llengua romans castellana, pues miren, però és d'un altre valencià. Dolores Oliver, del CSIC de Madrid, que ja està en l'àrea de cultura musulmana, bueno, àrab, és dir, ja ha dit clarament que va ser ni més ni manco que l'alcalde, el cadí, perquè alcalde també és paraula que ve d'ahí. Alcalde i juez, las dos cosas, sí. El cadí és alcalde, juez, jutge, todo. exacte, és tot el mateix. Bueno, pues va ser l'alcalde de València el que li va fer el poema a Rodrigo Díaz de Vivar. Per què? Pues per una raó que era normal entonces. La raó és que aquell venia així a cobrar els seus impostos, els diezmos, per a defendre la ciutat, i el poble, el millor que li podia passar a un home que venia amb aquestes característiques i no era musulmà, però era un home que venia a defendre la ciutat, a cobrar els diezmos. Eso sí, a cobrar els pero diezmos no ha dit... No, si quieres hablamos del CID, que fue un terrible para Valencia. No, ja ho sé, però anem a parlar només de la cultura. Anem a parlar ara. No, que estuvo muy bien, le hacían un poema porque le tenían miedo. Dilo con toda tranquilidad. No, li van fer un poema. Primer, era un home belicós, enormement belicós. El más fiero de los guerreros. Però el pacte que van fer el cadí de València, que li diuen Abul Walid al-Waqasi, en el CID va ser que si ell feia aquest poema per a ficar la gent de València, arrimar-la a el que avui en dia és la premsa en els polítics. És a dir, si parlen bé del polític, la gent pues, hasta li cau bé moltes vegades. No? Bueno, pues en aquell cas va ser el mateix. I el pacte va ser que, mentrestant, si això funcionava, pues, els musulmans podien continuar fent les seues i practicar les seues costums i la seva vida natural i practicar su religión. Vale. Però va ser un valencià, cuidado. Eso es lo importante. Lo important és això, perquè a partir d'ahí, és dir, no anem a traslladar-nos ara perquè anirem pegant boig massa de pressa, però centrem-nos en coses com esta, no? Que diu, bueno, però si és que era un valencià. I com és allò de la llengua, i com és allò del romanç castellà? Molt fàcil. A veure, els musulmans en aquell entonces, en València, no parlaven àrab.
Es que hablamos de musulmanes, Manolo, déjame que te haga bueno, una precisión en historia. Vale. Es que no me gusta oír hablar de los musulmanes. Bueno, me gusta más hablar de los valencianos, de los valencianos que habían adoptado la religión musulmana. Ese es el tema. Ese es el tema que voy a tratar mañana. Es decir, ese es el tema central, porque o entendemos que la religión musulmana es una religión que asume la gente de aquí, porque los musulmanes no expulsaron a los valencianos. Es que esa es una batalla mía permanente contra todo el catalanismo. Mira, esa es una batalla central. Eso está claro. Ni los musulmanes expulsaron a la gente que vivía aquí, ni los romanos expulsaron a la gente que vivía aquí, sino que los íberos que estaban aquí recibieron primero a contingentes cartagineses que tuvieron que marcharse porque perdieron contra los romanos. Después recibieron contingentes romanos que se quedaron a vivir. También recibieron contingentes visigodos con menor cultura que los valencianos, como expliqué el día pasado, y que se quedaron a vivir. Y los musulmanes, pero si musulmanes en España, si España la dominaron los musulmanes con un ejército de 7.000 personas, pero si es que se habla y se dicen una serie de tonterías. Bueno, pero ahora no anem a entonces, contar en este caso concreto, lo que ocurre es que los valencianos, los hispanorromanos valencianos, deciden adoptar la religión musulmana. ¿Por qué? Pues lo explicaré mañana, pero para un adelanto, por una razón económica fundamental. Tú podías tener la religión que te diera la gana, pero si eras cristiano pagabas impuestos, y si eras musulmán no pagababas impuestos. Y en toda la gente pues se hizo musulmana, sin más, ¿Ves? Dile a Rajoy, sin grandes elucubraciones. O dile a la Merkel que venga así y que te lleve sus impuestos. Y usted que es español o alemán, alemán. A partir de ese concepto es como debemos entender nuestro modo de ser. Pero ¿quién cultivaba los campos? Bueno. Pues los musulmanes, pero hasta el siglo XVII. No voy a entrar yo en ese tema, pero bueno, si yo sé que cuando sigamos adelante con nuestras actividades. Un poco de carnasa, te agarras. No, es que son cosas importantes para que sepamos quiénes somos. Però només dir que va ser el poema del meu Cid ja té nom i és un valencià. Això és el que la gent de moment deu de saber. I al voltant d'això, les múltiples activitats que s'estan desenvolupant, perquè, per exemple, el dissabte per l'Omàtic s'ha muntat una fira, una fira de las entidades valencianas, donde habrá de todo, según me han dicho. Libros, on hi haurà llibre en valencià, on cantarà, suposa que el Camp Valencià estarà allí present també, suposa que molta més gent també estarà, crec que Vicent Savall també anirà per allí a fer, i com no, aquella extraordinària poesia del millor poeta que han tingut així, des de l'època d'Ausiàs Marc a nosaltres, com és Anfós Ramon, aquell extraordinari poema de la casa. No, per a mi el més popular, i sobretot aquest poema marca un espai poètic de lo que es la poesía valenciana así. La Casa Bella, la verdad es que es un poema. La Casa Bella es de un sentiment extraordinari. Sí, es verdad. Es una poesía que se te fica en el cor i no pots parlar moltes vegades, perquè és que tot el món es veu es veu dins de la propia poesía. La poesía es preciosa, pero bueno, pero la canción que hace Savall también es muy emotiva. Molt emotiva, molt bonica. Y estará la feria solo el sábado, por la mañana y por la tarde, desde las 11 hasta las 8. De 11 a 8 de la vesprà estarán, pero yo suposo que Àlex, que están en la Plaza de Toros, están en la Plaza de Toros en la zona interior. O sea que la puede visitar todo el mundo, si alguien quiere comprar libros en valenciano habrá, si quiere algunos recuerdos también habrá. Los Ratpenat llevará los corazones que hemos impreso para el demanar la derogació de la UL, que ja és hora perquè una acadèmia... Habrá regalos, actividades y un poco de todo. Fíjate, és un tema que jo te vaig a preguntar a tu, com a polític, ja fora del camp cultural, una institució com la UL, que a més està blindada perquè forma part... Fuera de la ley. Però forma part de lo que és la estructura institucional. així l'han bloquejat per a que no la puguen. Però, bueno, aquesta institució, la UL, que a més està blindada perquè forma part de lo que és la estructura institucional. Així l'han bloquejat per a que no la puguen. Però, bueno, aquesta institució, la UL, que a més està blindada perquè forma part de lo que és la estructura institucional. Així l'han bloquejat per a que no la puguen.
La pregunta és, donat que s'ha enfrontat al propi govern, estan dins del propi govern, no consideres que, entre cometes, això és un cop d'estat en tota la regla? Yo creo a un que, altre nivell. És dir, no hi ha armes, no hi ha... Yo creo però que, sinceramente, 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 creo que es una chulería al estilo de la de Artur Mas con respecto al gobierno central. Es la misma historia. Es decir, la misma historia. Vamos a ver, exacto. La Academia de Cultura Valenciana, que nunca debió de llamarse así, sino Academia de la Lengua Valenciana, fue, como todo el mundo sabe, un pacto hecho en un momento determinado por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, con Jordi Pujol, para intentar asegurar, diríamos, una convivencia entre catalanistas y valencianistas. Eso se demostró que es imposible, no, es pero inviable. Para hacernos todos catalanistas. Claro. No, por eso es inviable. Es el problema. Déjame terminar, porque es inviable porque los catalanistas no admiten ningún tipo de pacto ni de acuerdo, sino o eres catalanista o eres un ciudadano, o eres un ciudadano que estás en contra y con el que hay que acabar. Vale, eso se demuestra inviable, pero no solo es eso, sino que dan un paso más allá enfrentándose con el propio Estatuto de Autonomía. Si el Estatuto dice que se crea la Academia Valenciana de la Lengua para defender la lengua valenciana, que es la que el Estatuto de Autonomía define y da a los valencianos, hablan la lengua valenciana y la lengua castellana, que son las dos lenguas oficiales. Aquí, cuando uno dice que la lengua valenciana es la lengua catalana, está lógicamente contraviniendo el propio estatuto que la hizo nacer. Y esa academia debe desaparecer de una manera rotunda y absoluta. Y eso que cuentan de que como está en el estatuto no puede desaparecer, eso es absolutamente mentira en el siguiente sentido. Se puede mantener la academia, pero no las personas que hay dentro de ella. No las personas que hay, claro, en este momento, porque lo que definen es el valenciano como lengua catalana. Entonces, sobran porque no están cumpliendo los fines para los que fue creada. Espero que eso el próximo lunes en el Ateneo, con la conferencia del conseller de Gobernación. Sí, pero ahora después. Bueno, quiero decirse que eso supongo que se tratará, porque es indignante. Y a mí cuando me han preguntado, y tú lo sabes, hace ya años, ¿y eso cómo se podría quitar? Pues es muy sencillo. Miren, usted cuando haga el presupuesto, ahora en diciembre se tendrá que aprobar, ponga Academia Valenciana de la Lengua, presupuesto cero. No tenemos dinero para esa academia. Y verá que pronto se termina. Pero, bueno, y luego es la dan de baja. Cara. Claro, pero, la més cara, pero cobran, el doble de cara que la española. Pero cobran cantidades, no pero unas cantidades de dinero que es algo absolutamente inconcebible. Increíble. En una época de crisis como la que estamos viviendo. Yo creo que es antidemocrático. Es inmoral, sobre todo. Es absolutamente inmoral el que se esté pagando a unas gentes para decir que el valenciano es el catalán y que encima se le esté pagando de una manera absolutamente, bueno, fantástica cuando se avecina o al parecer la situación económica en España va a mejor, pero en Europa parece que va a peor y ya veremos cuáles son. España también. Es decir, ahí lo primero que hay que hacer, pero sin más discusiones y sin más historias, es plantear presupuesto cero. Y a partir de ahí invitar a los señores que ocupan el edificio a que hagan el favor de retirarse. Tomar el edificio, la Generalitat, y replantearse el problema en la perspectiva primero de cambiarle el nombre y llamarle Academia de la Lengua Valenciana, para que no haya dudas. Y después seleccionando a los lingüistas, porque yo, todos los que hay ahí que conozco son compañeros míos de magisterio o de universidad, pero todos. No hay ningún filólogo. Solo hay uno o dos filólogos, me parece. Hay uno. Es una cara. Es que hay algunos organismos a los que me gustaría entrar de lleno, porque ese es uno de ellos. El Consejo de Cultura también habrá que ver la cantidad de catalanistas que hay dentro de él. Entonces, claro, aquí al final es que o somos imbéciles todos, yo creo que vamos o hay que montar un movimiento valencianista de tipo cívico que acabe con todas estas cosas. Porque es que además la paguem valencians. Lo estoy comentando todos los días. Oye, yo la vida de los partidos políticos ya cada día me produce un poco más de rechazo, pero un movimiento cívico en defensa de la valencianidad y de la lengua valenciana y de la historia de Valencia y de la cultura, habrá que crearlo, tendrá que nacer un movimiento cívico valenciano que acabe con toda esta gente. Mira, porque de lo contrario... Pero a las personas que nos están viendo ahí, la diferencia es tan abrumal entre la llengua valenciana, que té un segle d'or, que no té la llengua catalana, perquè la llengua catalana se va fer fa 100 i pico d'anys.
Això ho tenen que saber la Pero gent. hombre, vamos a ver, cuando en el Això siglo ho tenen que XI saber y en la el gent. siglo Quan XII... estan parlant del protocatalán, estan parlant de la Occitània. Pero claro, Que no de Cataluña. Pero cuando en el siglo XI y en el Es que siglo ese es XII un la otro poesía de los valencianos, La que está musulmanes, en pero la poesía de los valencianos, Valencianos de Al-Rusafi, por musulmanes, ejemplo, claro. o de la escuela Balabar. de Ibn Labanna, Y de la Labanna. escuela de Denia, era una poesía absolutamente, bueno, por encima de toda la poesía que se hacía en Europa, la primera de España y del mundo occidental. Pero ¿qué era la poesía catalana? Pero sí, no sabían leer No y existia, escribir. no existia. Pero si es que estamos aquí hablando de tonterías una detrás de otra. Bueno, Avui en ese estem agarrant sentido, punts que... no, es que es importante lo que has dicho. El No, sábado es- tenemos la feria, en el que invitamos a todo el mundo, pero el domingo habla de El tu gran diumenge- éxito El en el Ateneo diumenge Mercantil. en l'Ateneu Mercantil de València a les 11:30 del matí estan tots convidats perquè és entrada lliure. Celebrem allí el dia del camp valencià. És a dir, és aquest dia tan emotiu en el que l'acte principal va dirigit a anomenar a una sèrie de persones com a socis d'honor de l'associació i fer un homenatge a un dels grans cantaors de la història del camp valencià. Pues este any l'homenatge és per al xiquet de Paterna, que morí molt jove perquè va ser fusilat només ha acabat la guerra, però vindrà l'alcaldessa i l'Ajuntament estarà allí representat. Ai, la nova alcaldessa de Paterna, la nova ¿verdad? alcaldessa. I els altres socis que anem a anomenar d'honor de l'associació són en dansa Paco Tormo, un ballador històric de l'època de la secció femenina. Tenim un gran guitarroner que és el Pollastret, Àngel, de Paterna també. Tenim com a cantaor un cantaor extraordinari que tu coneixes molt bé, amic teu també, i amic de tots els valencians, com és Enrique Pastor, Pastoret. I per primera vegada també ho fem en un tabaleter, perquè sempre hem nomenat socis, pues, que te diré jo, fonamentalment el primer va ser Joan Blasco, lògicament, i després va ser Melitón, de veterà, i un altre d'agost, que ara me'n recorde, però mai s'havia fet a un tabaleter. Este any, Salvador, el nostre extraordinari i volgut amic, Salvador Bort, és el soci d'honor dins de l'instrument del tabal. Bé, queden vostès tots convidats, cantaran els mestres del camp valencià i cantaran una selecció dels millors jóvens també en la segona part. Lo que me encanta es la capacidad que has tenido de recuperar el cant d'estil e introducirlo en todas las grandes entidades valencianas. Fíjate que es muy importante. Pero te diré yo por qué. Ahora después. No, ahora. Continúa. Yo lo que quiero decirte es que es muy importante que el cant d'estil haya penetrado absolutamente en los Ratpenat, que además tú seas el miembro de la junta directiva que crea la escuela allí de cant d'estil, pero también que se haya introducido en los Ratpenat. Y también que seas uno de el secretario del patronato de la Academia de Cultura Valenciana, de la Real Academia de Cultura Valenciana. Solo te falta ya, que no sé si ha sido, me parece que sí, al Casino de Agricultura. ¿Ha sido alguna vez? Sí, cuéntame. Bueno, doné una conferència no fa molt, farà 2 mesos, que es titulava Fonaments e influències del camp valencià. Muy bien. Pero ¿sabes vas a hacer un recorrido tan ¿Sabes lo que significa que en estos 2 últimos años hayas conseguido que todas las grandes instituciones valencianas y valencianistas, el cant d'estil se haya recuperado y se haya convertido en un elemento importante del conocimiento de la gente y sobre todo su recuperación para la cultura valenciana? Yo es que estoy bastante asombrado con el cambio que se ha producido en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que ahora ya el valencianismo pocas veces nos pueden decir que somos un conjunto de gente que está metido en el búnker Barraqueta y que somos unos seres vulgares, sin preparación, y de extrema derecha, sin preparación intelectual, sin capacidad de acción, de extrema derecha y tal. Yo creo que la batalla que estamos dando, bueno, por lo menos estos días me ha felicitado mucha gente, te lo digo a ti, me han felicitado a mí, pero a ti más,
Pues la verdad es que todo el mundo reconoce que se está produciendo un cambio. Sí. El valencianismo empieza primero a quitarse la estela de que sea fascismo. Eso yo creo que ya está fuera, porque ahí somos igual gente de izquierda que de derecha moderada, que de centro, liberales. Pero son valencianos. Todo el que quiero. Valencianos por encima, primero valencianos y luego cada uno lo que le... Y luego también hay toda una serie ya de jóvenes intelectuales de gran nivel, de primer nivel. Yo el otro día, por ejemplo, estaba con una persona que es el médico, el titular del departamento del Arnau de Vilanova de piel, y que me decía, por favor, Fernando, envíame ese artículo tuyo y de Manolo que habéis publicado, porque yo quiero leerlo, porque hay que luchar contra esta gente. Es decir, cuando somos capaces ya de atraer a médicos, a abogados, a profesionales de todo tipo, a profesores de universidad, a profesores de institutos. Entonces que estamos empezando a andar el buen camino, que es no tener miedo y salir a la calle para demostrar, pero que nosotros somos la mayoría de la sociedad valenciana. Por eso hablo de un movimiento social valenciano, pero somos absolutamente la mayoría. Pero qué miedo le tenemos a estos catalanistas que son unos ignorantes en general, incapaces de enfrentarse con nosotros en cualquier programa, en cualquier mesa redonda y en cualquier sitio. No, claro, pero si es que... Tots estan cobrant d'una manera o de l'altra, o tots estan col·locats. Mira, l'Associació d'Estudis del Camp Valencià, l'altre dia en una Junta General, ha decidit eixir del SARC, que és de la Diputació. Per una senzilla raó, perquè en 5 anys que ja ens demanaren la pròpia Diputació que anàrem allí a apuntar-nos, i en 5 anys no han tingut ni una actuació. En conseqüència, algo falla per ahí. Perquè què està ocorrent? Tu ara dius que te sorprens d'aquesta introducció en els espais institucionals d'una manera o d'una altra, o molt representatius de la societat. Tu introducció, sí, és de veres, i tinc que dir que hi ha que agrair a aquestes institucions el que han fet, perquè el que han fet realment és salvar al poble de la pèrdua del seu més important patrimoni musical parlant. Per què? Pues perquè les cantaes, que ara estem recuperant, hem recuperat ja 5 cantaes, se varen allà pels anys, pues què te diré jo, pels anys 75 per ahí, 78, 80 sobretot, començaren a decaure i per culpa de la nova cançó. Què suposava la nova cançó? Que tots eren d'esquerres, que tots eren no sé quantos, que se servien, com el grup Altall i uns altres grups, de fer una música treta de les músiques populars tradicionals valencianes, i això, doncs mira, què ocorria? Que tota aquesta transmissió, perquè quan parlem de patrimoni immaterial, necessàriament té que vehicular-se pel poble. Quan està ja un eslabó en el poble, com és en aquest cas la contractació de cantaes, perquè era molt més fàcil i estava més de moda, i els xiquets que anaven a la universitat i els que no anaven, doncs era el ximpa, 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 ximpa. I què passa amb les cantaes? Desgraciadament, el problema és que el poble encara no ha fet aquest canvi cara a recuperar el seu patrimoni. I són les institucions que estan fent-les. Ja saps que este any entra en el Conservatori de Música el cant valencià d'estil, i ha sigut la consellera de Cultura la que més interessa en ficar-lo ahí, i han fet una llavor extraordinària. Porque ahora nos falta hacer que eso llegue a los ciudadanos, claro, que llegue a los ciudadanos. Es que el poble está en un moment que no té identitat. No, però ¿por qué? Pues porque no le han contado la seva historia, y lo que no se coneix no pot voler. Durante los últimos 70 años, o por lo menos durante los últimos 30 y tantos años, pues ha habido un proceso de catalanización tan absoluta que los chicos jóvenes se creen que lo que les cuentan estos maestros catalanistas es la verdad, hasta que descubren que es todo una mentira, por lo menos por lo que se refiere a la historia, a la lengua y a la cultura. Es decir, todo lo que se les intenta contar sobre la identidad valenciana es básicamente mentira, porque cualquier ciudadano que sea capaz de defender
que Valencia, que la cultura valenciana, que la historia de Valencia, que la lengua de Valencia son una parte de la historia, de la lengua y de la cultura catalana, eso, además de ser un embustero, además de ser un traidor a su propia patria, es realmente una persona deleznable, incapaz de salir a los micrófonos y decir, oiga, yo creo, alguno lo ha hecho y se ha ido a vivir a Barcelona, que es donde tienen que estar. Yo creo que la lengua que se habla aquí es catalán, que la historia de Valencia es una historia catalana y que la cultura de Valencia es una cultura catalana. Si es capaz de hacerlo delante de cualquiera de nosotros, Manolo, que sean capaces de sostenerlo públicamente frente a nosotros. Les invitamos a venir a estos micrófonos, claro, les invitamos a discutirlo con quien sea, porque la mentira es tan grande que han utilizado las tácticas fascistas de Goebbels. Aquello que tú me contaste un día, repite una cosa 1 millón de veces y al final la gente... Una cosa falsa. Una mentira repetida 1 millón de veces, al final la gente se cree que es la verdad. Bueno, claro, eso es igual con muchas fábulas históricas, claro, y leyendas, claro, que siempre sabes que te dicen, mira, a mí las leyendas, claro, son leyendas, claro, no me la cuentes porque... Y mañana intentaré también en la clase de historia decirlo, miren, las leyendas que van alrededor de los musulmanes cuando llegaron a España, eso son leyendas que se las inventan a lo mejor al cabo de 10 la siglos. Batalla del Puig. Exactamente, todas esas historias. Quan jo li dic a una persona que el pacte que ja van considerant que va ser el que dona pas a que entraren els cristians, se va afirmar en els vivers. ¿Por qué? Porque allí estaba el Palau Real. Claro, allí estaba el Palacio Real, por descontado, y aún están las ruinas, ¿eh? Claro, y aún debajo de la montañeta. ¿Tú te acuerdas de la montañeta que había allí? De Helio. Allí, debajo, allí estaban las ruinas del Palacio Real. Parte de y ahí, bueno, y yo creo que podemos entrar ya en la última, porque nos estamos comiendo Vamos el tiempo. A entrar, la última, que es la del lunes, que es seguramente la del dilluns, que és una... la de mayor proyección. És el plat fort. Jo diria que dins de les activitats... Sí. Ja veus que quan entrem en una activitat i es fiquem a desenvolupar-la al final... Ay, es que claro. No, però és bonico, perquè així dones uns elements de... Y además se ve que es un programa improvisado, que no estamos ahí preparando, ni dogmatizando, ni contando historias preparadas, sino la realidad. Anem al plat fort, que serà el dilluns. El dilluns a les 7, no? 7 de la vesprà, el Rat Penat, com va ser habitual actualment, gràcies a Fernando, gràcies a la Junta de Govern de l'Orrat, sí, però tu tens una part important. I gràcies a que s'entén el que tu dius fa un moment, que la societat està canviant ja d'una manera en positiu per a traure de l'ostracisme als valencians que ficaren els catalinos a massacrant-los, dient que era el buque Barraqueta, que eren fascistes, que eren tots no sé quant. Perdona, mon pare lluità en la República i mon pare era un republicà i no ha sigut... I tu agarres totes les cartelleries de Renau i de qualsevol de Ballester, escolta, allí está la señora valenciana, y la señora no era ningún motivo de discusión. Los socialistas fueron con la señora, que eso me lo han contado a mí los socialistas históricos, y dicen, yo no entendemos lo que pasa aquí. Y los anarquistas. También, claro, los anarquistas más, eran más amigos del blasquismo todavía. Bueno, pues ya veo vosotros que... Bueno, el lunes. Esa cosa de dir, bueno, anem a tocar así dos palets. No, pero que se sapia que el tema és ese. Però el plat fort és perquè l'Orrat està responent, que és el que més m'agrada a mi en aquests moments de l'Orrat Penat. Està responent i donant resposta a una societat que reclama tindre un espai on recolzar-se. Aquest espai és l'Orrat Penat. I ojalà també, i jo crec que d'una altra manera també, i vinculat, perquè tota la vida han estat vinculats, l'un ha depès de l'altre i l'altre ha depès de l'altre. De fet, la Real Acadèmia és la seva formació de l'Orrat Penat. Doncs bé, tenim, com no, a un nou conseller, que és don Luis de Santa Maria. Don Luis de Santa Maria és conseller de Governació i en conseqüència... I justícia, clar. I en conseqüència és el que durà, pensem, o durà una part important de la estructura de cara a les noves... El programa electoral del Partido Popular. Exactament. Y entonces el señor Luis Santa María no ha tingut ningún pero en quan se li ha convidat a dir, sí senyor, nosotros anem allí. I van a vindre allí a l'Orrat Penat. Va vindre sempre recolzat
I últimament també tinc que dir a favor de lo Ratpenat que més educació que feia un any i mig o 2 anys perquè la gent estava també un poquet salvatge. Y además abierto a todas las preguntas que le quieras formular, que tú eres de los que preguntan más. Jo normalment pregunto sempre la primera, com saps, i així la gent pues, ja, des d'ahí ja agarra un fil per a fer preguntes. Pues bé, estan vostès tots convidats a que vinguin a nosaltres, estiguen allí, i poder disfrutar de poder gozar de la presència d'un nou conseller, jove conseller, perquè aquesta renovació, Fernando, ara anem a continuar la línia de desviar-nos un poquet. Aquesta renovació de jóvens que està entrant en el PP, per exemple, pues lo que estem dient de Luis Santamaría, de lo que ja mos ha demostrat moltes vegades i a favor de lo valencià María José Català, la pròpia Isabel Boning, no sé si hi ha un altre aixina molt jovenet. Serafín Castellano. Serafín, bueno, però Serafín ja és... Però és el delegat del govern. És el delegat del govern i és en clau valenciana. Tu creus que això donarà un altre ambient a lo que serà, digamos, yo creo que la batalla de los próximos meses y el nuevo proyecto de lo valencià? No, yo no me gusta hacer propaganda de ningún partido político, no, pero voy a decir la verdad. Es que no hay un partido valencià. No, déjame, por eso voy a decir pues la verdad. Parla, vamos a ver, el conseller que el próximo lunes va a hablar y al que yo voy a tener el placer de presentar, como sabes, para mí despierta todas las ilusiones del mundo. ¿Por qué razón? Porque él, primero, se ha comprometido a incluir en el programa del Partido Popular la defensa, y lo ha hecho públicamente, y lo volverá a hacer públicamente, la defensa de todas las señas de identidad valencianas, la defensa de la lengua valenciana, la defensa de la historia, de la cultura, todo aquello que es propio del ser valenciano. Pero además se enfrenta a una conferencia que es ni más ni menos, según el título de la misma, que hablar del consenso sobre el Estatuto Valenciano, es decir, el momento en que la inmensa mayor parte del pueblo valenciano acepta un estatuto y lo que pone en ese estatuto y las fracturas que de él mismo se intentan hacer. Es decir, eso dicho así, que parece que es muy largo el título y tal, lo que significa es que va a afrontar el problema de quiénes son, como la academia que hemos dicho antes, los que están faltando a la legalidad que plantea el estatuto. La propia miren ustedes o mirad vosotros, todo aquel que hable de que la lengua que se habla en Valencia es la lengua catalana es un señor que está rompiendo el estatuto. Todo aquel que diga que Comunidad Valenciana se llama País Valencià, como ponen algunos, que intentando entrar dentro de lo que son los países catalanes, es un señor que está faltando a la legalidad. Toda aquella persona que hable de la cultura valenciana como una parte de la cultura catalana es un señor que está entrando dentro de la ilegalidad. Lo que se pretende por parte de esos partidos que se titulan a sí mismos catalanistas, yo nunca he entendido que alguien traicione a su madre y lo vaya diciendo por la calle. Ellos creen y que en este son más caso inteligentes. que ellos que traicione a su propia patria y lo vayan diciendo por ahí como un timbre de orgullo. Eso es algo tan incomprensible que bueno, es difícil entender. Pero, en resumen, lo que se va a plantear en esta conferencia el lunes, por eso es tan importante, es que quiénes son aquellas personas que están fracturando la convivencia de los valencianos, planteando temas que con el Estatuto de Autonomía se resolvieron. Yo creo que hay que recordar, Manolo, que en los años 80, a partir del año 80-81, se plantea por parte de el presidente de la preautonomía, el José Luis Albiñana, una guerra de símbolos y de símbolos fundamentales de Valencia, como es el problema de la lengua, el problema del territorio, que a ti también te gusta mucho, la articulación en una única comunidad de Valencia, Alicante y Castellón y no dividirlas, el problema de lo que significa realmente nuestra historia como unidad cultural, lo que significa nuestras costumbres en todos los sentidos. Bueno, cuando se plantea el tema del estatuto, el problema de la bandera, que querían implantar la contraiguarrada, el problema de la lengua, el problema de la denominación, se resuelven con un consenso y entonces queda muy claro cuál es el nombre, cuál es la bandera, cuál es el himno, cuál es la lengua,
Y todo eso está recogido en la Constitución de los valencianos, que es el estatuto. Claro. Los que intentan romperlo, los que están intentando romperlo, son esos intitulados partidos de izquierda, que déjame que me ría, porque a mí cuando me dicen que compromisáis de izquierda, es que casi me revuelto. Ya va saliendo. Me revuelco por los suelos. Creo que ya claro, va saliendo. Compromís tiene como eje fundamental CiU. a la gente de el Bloc, y la gente del Bloc es la gente del CiU catalán, y el CiU catalán ahora roto es fundamentalmente la gente de Convergencia, que los está subvencionando permanentemente. Pagando. Y esa es la misma gente que está diciendo que Cataluña se tiene que ir de España. Bueno, pues ya, las cosas claras. El que apoya a la gente de Compromís ya sabe lo que está apoyando. Que aquí, que nadie... Y yo que conste que no quiero hacer ninguna propaganda política, quiero hacer propaganda cultural y defensa de Valencia. Pero que quede muy claro, porque se lo he dicho hasta a los propios valencianistas radicales, que lo que tienen que hacer es olvidarse de radicalismos y recordar que esta gente lo que está planteando es simplemente la fractura de la convivencia de los valencianos, y que no nos vengan con cuentos, que es un partido de derecha. Pero bueno, vamos a ver, en España no hay un partido más de derechas que el Partido Nacionalista Vasco. Porque, no, broma, oye, mírate la película de 8 apellidos vascos, que es la verdad. Pero si para la ser, gente se sorprendrá. Pero para ser del Eusko Buru Batzar tienes que tener 4 apellidos por tu madre y 4 apellidos por tu padre. 8. Es decir, o tienes 8 apellidos o no puedes ser de la dirección del partido. Y hasta tienes que tener unas características raciales específicas. Es decir, es el partido de la derecha burguesa más absolutamente dueña de los bancos, de las finanzas, de los altos hornos. Lo más derecha, lo mismo que Convergencia, pero si ahora todo el mundo lo sabe. Convergencia se fundó, efectivamente la fundó Jordi Pujol, con la quiebra que su padre hizo de la banca catalana. Pero si estamos ante una pandilla de golfos que realmente han utilizado el dinero de todos los demás. Y esas personas se llaman de izquierdas. Eso no es serio. De verdad, no es serio decir que se es de izquierdas cuando representas a la burguesía financiera e industrial más reaccionaria, cuando representas a gente que quiere romper la unidad del contexto de una España que pretendemos vivir en paz, cuando quieres romper la unidad del pueblo valenciano, cuando quieres introducir aquí elementos extraños a los modos de ser. Yo el otro día estaba oyendo a un catalán y le decía a mi mujer, pero esa gente que está hablando, eso se intitulan la misma lengua que la lengua valenciana, que es una lengua dulce, hermosa, generosa, algo que en el oído realmente es como si estuvieras oyendo permanentemente una canción, como si siempre estuvieras oyendo una canción. Y oyes a los catalanes una cosa que dices, bueno, pero ¿cómo pueden ni siquiera hablar de la misma lengua cuando son tan distintas en todo? En la entonación, en el modo de trasladar los pensamientos, en todas las actitudes de esa lengua. Misma. Y sobre todo, en algo que tú has señalado que es esencial. Pero si las lenguas no las crean los filólogos, ¿pero qué? ¿Eso qué? ¿Qué historia la es crea esa? El pueblo. Las lenguas las crean día a día, los pueblos transformándolas. Y cuando los catalanes iban por las montañas aquellas, que luego cogerían, como tú has dicho muy bien, la lengua de Oc a partir del siglo XII, pero antes iban por las montañas, los valencianos tenían su propio romance de expresión, su propio romance que venía del latín, y al que se le había añadido las aportaciones ibéricas, fundamentalmente, las aportaciones visigodas en mucha menor medida, y las aportaciones musulmanas. Y las musulmanas sobre Entonces, todo. De esa unión del latín, del íbero, del musulmán, nace la lengua valenciana, que además tiene el siglo de oro antes, te lo has dicho también muchas veces y yo lo reitero, tiene su siglo de oro antes que la lengua castellana. Pero ¿quién hablaba en el siglo XV de la lengua catalana por delante de la valenciana? Es que es algo tan absurdo que yo... Y en el siglo XVIII tampoco. Y en el siglo XIX tampoco. Porque todo esto empieza con el tema de la Renaixença catalana, porque los renacentistas valencianos, dirigidos por Constantí Llombart, del que quiero hacer, ya sabes, unas jornadas y tal... Constantí Llombart despreció inmediatamente a los catalanes que planteaban la Renaixença en la perspectiva de la fractura de España. ¿Pero esto qué es? Oigan, política. Bien, claro. Como él dijo, y yo repito, y creo que lo hacemos muy bien en nuestro programa,
los valencianos tienen dos lenguas que son dos tesoros de la valencianidad, que es la lengua valenciana, que es la lengua origen, la lengua propia, y la lengua castellana, que es también la lengua origen de una serie de comarcas que recogieron ese latín y que lo fueron modificando, acercándose a esa manera de hablar. Son dos expresiones propias de los valencianos. Y yo no estoy dispuesto, en mis últimos años de vida, a que nadie venga a robármelas, ninguna de las dos. Y yo creo que en eso luchamos, y este programa, creo que por lo menos este programa se ha dicho muy claro estas siempre, cosas una y mil veces. El lunes siempre. El tema se va a plantear, y no se va a plantear por un kidal cualquiera, se va a plantear por el conseller de Gobernación, para que todos podamos luego preguntarle sobre aquellos aspectos que nos parece que no estén haciendo bien en el campo de la cultura o en el campo que sea. Porque aquí también hay que decir las cosas claras. Sabemos quiénes son los enemigos, los catalanistas, pero también a nuestros amigos hay que tirarles de la oreja cuando no hacen lo que tienen que hacer. Exactament. Però a més, en una altra particularitat, ha dit això d'un personatge, com estaven dient, però torni a repetir que aquest personatge baixa peu en terra i des del peu en terra està a disposició de les persones que en educació, lògicament, pues, vulguin preguntar-li la qüestió que siga sobre la seva matèria, fonamentalment. Bé, pues hem fet una presentació d'activitats un poquet estranya i perquè hem dit alguna i hem parlat d'algo o dins d'aquesta activitat o fora en molts casos, perquè jo que traia com tema de cultural lo del Bulbal i del Guacassi, pues hem anat ja al musulmà valencià i aquestes coses, naturalment. És que en 1000 anys així no se pot dir que esta gent no eren valencians. Bé, pues bé, nosaltres en això crec que els faré un repàs rapidíssim per si hi ha confusió. El divendres, curs de Història de la Cultura Valenciana en l'Horrat Penat a les 6:30 de la vesprà. El dissabte... I el cant d'estil a les 7:30. I darrere d'això vindrà el cant valencià que entrarà a l'escola de l'Horrat Penat perquè este any el que és el format del projecte L'Horratet varia. Anirà per escoles i després anirà un apartat dedicat exclusivament als cantadors novells, que farem uns grups i els donarem la gent joven. La gent jove. Vale. Després, com dia, el dissabte en la plaça de Bous està la Fira d'Entitats Valencianes que de les 11 del matí a les 8 de la vesprà. El diumenge per lo matí, a les 11:30, el dia del camp valencià en l'Ateneu Mercantil de València, un puesto tan valencià com ese, històricament parlant. I el dilluns, dia 20, a les 7 de la vesprà, tindrem el plat fort. El conseller de Governació i Justícia, Lluís Santamaria, parlarà de temes importants que jo crec que a tots mos té que interessar. Pues así acabem el programa. Y Fernando, como siempre... Me encanta este programa en el sentido de que queríamos estar 5 o 10 minutos con las actividades y luego hablar de Cataluña y del Artur Mas, lo dejaremos para el próximo día. Es que nosotros tenemos una formación grega en els aedos que passa després als romans, en les ministrions, és dir, som improvis. I com el improvisat és el més bonic que té el poble valencià, doncs improvisem. I vostès que capten i que mos suporten, però sempre en un bon estar, que direm, i per a la cultura valenciana en el programa. Lo nostre, nos tindran a Fernando Millán i a mi, pues no sé ja els programes que porten, però ja són un grapat. Així continuarem fins que la gent comença a donar-se compte. I el director de l'emissora nos quiera. I el director, crec que sí, perquè últimament el veig molt content. Muchas gracias. Bé, doncs bona nit a tots i fins la setmana que ve. Buenas noches a todos.